¿Qué empuja a un hombre que comanda ejércitos de sicarios, un hombre conocido en el inframundo solo como el fantasma, a arrodillarse en medio de una concurrida plaza de la ciudad? No fue la bala de un rival ni el ejército de un gobierno. Fue una mujer, una restauradora de arte común que hizo lo impensable cuando estalló el caos. Vio a su hijo, su única debilidad, en la trayectoria de la bala de un asesino y no dudó. Se arrojó delante del niño, protegiéndolo con su propio cuerpo. Y en ese instante, todo el inframundo criminal contuvo la respiración, mientras Dante Montalvo, el rey inquebrantable, se desmoronaba ante los ojos de todos. Mina creía en la magia silenciosa de las cosas olvidadas. Su vida era un estudio de paciente dulzura, su mundo circunscrito por el aroma a lienzo viejo, trementina y el reverente silencio de las galerías donde trabajaba. Como restauradora de arte independiente, sus manos, firmes y precisas, devolvían la vida a obras maestras desvanecidas. Encontraba consuelo en las historias mudas de la pintura y los marcos dorados, un marcado contraste con el pasado ruidoso y caótico del que había pasado años tratando de escapar. Se había mudado a esta bulliciosa y anónima Ciudad de México hacía un año, tomando un pequeño apartamento encima de una concurrida panadería. El anonimato era un bálsamo. Aquí era solo Mina, la mujer con manchas de pintura en la mejilla, no la chica que una vez había visto demasiado. Su rutina era su escudo. Las tardes de los martes eran para la biblioteca pública, no para investigar, sino por el simple placer de estar rodeada de historias que no eran la suya. Después se concedía un café en una pequeña cafetería al aire libre en la Plaza Garibaldi, una hermosa plaza famosa por su fuente de cantera rosa. Fue allí, en una fresca tarde de octubre, donde el primer hilo de su tranquila vida comenzó a desentrañarse. Lo veía a menudo, un hombre que se movía con la gracia depredadora de una pantera, su presencia absorbiendo el aire de su entorno inmediato. Siempre iba impecablemente vestido con trajes hechos a medida que no lograban ocultar la formidable anchura de sus hombros. Su rostro era una obra maestra de ángulos duros y belleza imponente, con ojos color de tormenta y cabello negro como obsidiana pulida. Pero no era el hombre lo que captaba la atención de Mina. Era el pequeño niño que era su sombra constante. El niño que no podía tener más de 5 años era una miniatura de su padre. Tenía el mismo cabello oscuro y los mismos ojos serios y vigilantes. Pero donde la mirada del padre era dura y evaluadora, la del niño albergaba un universo de curiosidad infantil. Mina había aprendido sus nombres de los susurros del personal de la cafetería. Dante Montalvo y su hijo Leo. El apellido Montalvo no significaba nada para ella y lo prefería así. Para ella eran simplemente el padre estoico y su hijo tranquilo. Los observaba mientras Dante se arrodillaba para hablar con Leo, su voz profunda, un suave murmullo, sus manos grandes y formidables, sorprendentemente gentiles mientras ajustaba la bufanda del niño. 2 hombres, uno grande y otro pequeño, se sentaban en un banco cercano, sus miradas constantemente escudriñando la plaza. Seguridad. La constatación fue un frío escalofrío en su piel, un débil eco de la vida de la que había huido. Siempre desviaba la mirada entonces, concentrándose en la espuma de su late, recordándose a sí misma que debía permanecer invisible. Este martes en particular, el aire era diferente, era más pesado, cargado de una tensión tácita. Dante Montalvo y Leo estaban en su banco habitual junto a la fuente. Dante hablaba por teléfono, con una expresión de furia, mientras Leo perseguía una paloma con pasos silenciosos y decididos. Mina dibujaba en su cuaderno, intentando capturar el juego de luces en los querubines de la fuente, pero sus ojos seguían desviándose hacia el padre y el hijo. Algo no estaba bien. El zumbido habitual de la plaza estaba desafinado. Una berlina negra, un Lincoln Continental con ventanillas tan oscuras que parecían vacíos, llevaba los últimos 10 minutos circulando por la plaza. Uno de los guardaespaldas de Dante, un hombre de cuello grueso llamado Ricardo, también lo notó. Murmuró algo en su puño, con la mano apoyada en el bulto bajo su chaqueta. Dante terminó su llamada, con la mandíbula apretada, hizo una seña a Leo,
su voz más aguda de lo habitual. «Leo, ven». El niño, haciendo un puchero por la interrupción de su juego, dio unos pasos tercos hacia la calle. Fue un pequeño acto de rebeldía infantil. Un momento que lo cambiaría todo. Mina lo vio suceder en una cámara lenta, surrealista. El Lincoln Continental se detuvo con un chirrido. Una ventanilla lateral bajó con un zumbido eléctrico. El brillo del sol en acero pulido. No apuntaba al hombre poderoso del traje de diseñador. Apuntaba al pequeño niño del abrigo rojo. El tiempo pareció distorsionarse. El rugido del Leo de Dante fue una fuerza física, una ola de sonido que sacudió el aire. Los guardaespaldas se movían, sacando sus armas, pero estaban demasiado lejos. 10 metros. Una eternidad. Mina no era una heroína, era una superviviente, y sus instintos estaban afinados para huir, no para luchar. Pero al ver el oscuro cañón de la pistola apuntando directamente a la pequeña y desafiante figura del niño, algo antiguo y ferozmente protector despertó dentro de ella. No pensó, no sopesó las consecuencias. Su vida de tranquila invisibilidad se hizo añicos por una única decisión explosiva. Ya estaba fuera de su silla antes de que sonara el primer disparo, su propia taza de café estrellándose contra los adoquines. 2 zancadas, un salto desesperado y en picado. Se estrelló contra el niño, sus brazos rodeándolo, su cuerpo acurrucado en un escudo protector mientras caían al suelo. El mundo estalló en una sinfonía de horror, el ensordecedor estruendo de los disparos, el chirrido de los neumáticos, los gritos de los peatones que se dispersaban. Pero Mina no escuchó nada de eso. Todo lo que sintió fue una agonía abrasadora, blanca y ardiente, que le desgarró el hombro, robándole el aliento y la fuerza. Apretó su agarre sobre el niño que lloraba debajo de ella, enterrando su rostro en su pecho, su propia mejilla presionada contra la fría y dura piedra de la Plaza Garibaldi. Su último pensamiento consciente fue sobre la ironía. Después de tanto correr, de tanto esconderse cuidadosamente, había sido encontrada por una violencia que ni siquiera estaba destinada a ella. La cacofonía del ataque fue absoluta. Sin embargo, para Dante Montalvo, se condensó en un único y aterrador silencio. El mundo se redujo a la visión de su hijo, Leo, de pie desafiante a la intemperie, y el cañón negro de un arma apuntando a su pequeño corazón. En ese milisegundo, el imperio de Dante, su riqueza, su poder, todo se hizo cenizas. No era el fantasma, el jefe de la familia Montalvo. Era solo un padre, paralizado por el horror único y primitivo de ver a su hijo a punto de morir. Entonces, un borrón de movimiento. Una mujer, la mujer tranquila de la cafetería, la de los ojos tristes y hermosos que dibujaba en un cuaderno de cuero gastado. Se movió con una velocidad imposible, nacida de puro instinto, un destello de abrigo de lana marrón y cabello ámbar al viento. No gritó ni dudó, simplemente se convirtió en un escudo. Dante observó. Su corazón dejó de latir mientras ella chocaba con Leo, derribándolo, cubriendo su pequeña figura con la suya. El primer disparo, destinado a su hijo, resonó. En lugar de golpear a Leo, la desgarró a ella. Vio el violento chorro de rojo contra la piedra pálida, la forma en que su cuerpo se estremeció con el impacto. El hechizo se rompió. Una rabia volcánica, fría y precisa, estalló en el pecho de Dante. Su propia Sig Sauer estaba en su mano antes de ser consciente de haberla sacado. Sus hombres, Ricardo y Esteban, ya estaban devolviendo el fuego, sus disparos metódicos y mortales. El Lincoln negro, con los neumáticos chirriando, se alejó a toda velocidad, una telaraña de grietas empañando su ventana trasera. La amenaza inmediata había desaparecido, pero la guerra acababa de comenzar. Pero Dante no estaba pensando en la guerra, no estaba pensando en sus rivales, los Petrov, ni en el insulto a su autoridad. Su mundo, que acababa de reducirse a su hijo, ahora se redujo aún más al pequeño montón desplomado en el suelo. Corrió, sus largas piernas devorando la distancia, sus caros zapatos de cuero resbalando en los adoquines dispersos. Empujó a un transeúnte histérico,
su concentración absoluta. Vio a su hijo llorando, enredado en los brazos de la mujer que sangraba. Leo estaba vivo. Estaba llorando, aterrorizado, pero estaba vivo. El alivio que invadió a Dante fue tan potente que le dio náuseas. Le dobló las rodillas. Llegó a la mujer y a su hijo, con el aliento jadeante. ¡Leo! Se atragantó, su voz ronca. El niño levantó la vista, con la cara manchada de lágrimas y la sangre de otra persona. ¡Papá! Dante extendió la mano hacia él, pero sus ojos estaban fijos en la mujer. Mina, con el rostro pálido, perlado de sudor, los ojos revoloteando, la mano manchada de carmesí, todavía agarraba protectoramente la parte trasera del abrigo de Leo. Ella lo había salvado. Esta extraña, esta nadie de una cafetería, había hecho lo que sus dos guardaespaldas armados altamente entrenados casi no habían logrado hacer. Había recibido una bala por su hijo. Un profundo y sísmico cambio ocurrió dentro de él. La fortaleza cuidadosamente construida alrededor de su corazón, hecha de violencia, pérdida y control despiadado, se resquebrajó. Todo el poder que ejercía, el miedo que inspiraba, la riqueza que comandaba, todo había sido inútil en el único momento que importaba. Su armadura era una ilusión. Frente a sus hombres, frente a las docenas de ciudadanos de la Plaza Garibaldi, que miraban boquiabiertos y aterrorizados, con las sirenas aullando a lo lejos, Dante Montalvo hizo algo que nadie le había visto hacer jamás. Cayó de rodillas. No tropezó. No se agachó. Se dejó caer al suelo duro y frío en un gesto de súplica total e improvisada. Se arrodilló ante la mujer herida. Su mirada, un torbellino de emociones, gratitud, furia, asombro y una vulnerabilidad aterradora que no se había permitido sentir en más de una década. «¡No te muevas!», ordenó. Su voz temblaba con un temblor apenas controlado. Sus manos se cernieron sobre ella, queriendo ayudar, pero aterrorizado de causarle más dolor. La herida de bala en su hombro sangraba profusamente, tiñendo su abrigo de un color carmesí oscuro y profundo. «Esteban, llama al Dor Alejandro Ríos. Dile que nos vea en la hacienda ahora. Ricardo, asegura el perímetro. Nadie habla con la policía. Nadie». Sus hombres, momentáneamente paralizados por la visión de su formidable jefe de rodillas, entraron en acción. Eran una máquina bien engrasada, creando un muro humano alrededor de la escena, sus rostros sombríos e ilegibles. Dante sacó suavemente a un Leo sollozante del agarre debilitado de Mina. Atrajo a su hijo a sus brazos, presionando el rostro del niño contra su propio hombro, protegiéndolo de la vista de la sangre. Pero sus ojos nunca abandonaron a Mina. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, su voz baja e intensa. «Mina», susurró ella, sus dientes castañeteando por la conmoción. «Mina Rincón». «Mina», repitió, el nombre sintiéndose extraño y sagrado en su lengua. Se quitó su propia cara chaqueta de traje, la fina lana, una oferta ridícula contra una herida tan grave, y trató de presionarla contra su hombro para detener la hemorragia. Su jadeo de dolor fue un cuchillo en su estómago. «Lo salvaste», dijo Dante, las palabras despojadas de todo artificio. No fue un gracias, fue una declaración de un hecho, una promesa. «Salvaste a mi hijo». En ese momento, arrodillado sobre los adoquines salpicados de sangre de la Plaza Garibaldi, Dante Montalvo se unió a Mina Rincón con una deuda que nunca podría ser pagada con dinero o favores. Era una deuda de sangre y alma. Y en el mundo oscuro e implacable que habitaba, una deuda con el fantasma era una cadena que nunca podría romperse. No lo sabía todavía, pero al salvar la vida de su hijo, Mina Rincón acababa de perder la suya. Mina fluctuaba entre una niebla de dolor. Recordaba fragmentos, brazos fuertes que la levantaban como si no pesara nada. El aroma a colonia cara mezclado con el sabor metálico de la sangre, los tonos bajos y urgentes de una voz profunda, y el llanto ahogado de un niño. Luego, la oscuridad. Cuando finalmente salió a la superficie, no fue al olor estéril del antiséptico y el pitido de las máquinas del hospital. Fue al aroma a aceite de limón y libros viejos. Parpadeó, su visión enfocándose.
Estaba tumbada en una cama tan grande que parecía su propio continente. Las sábanas, de una imposible cantidad de hilos, suaves como un susurro contra su piel. La habitación era impresionante. Ventanales de suelo a techo revelaban un jardín cuidado envuelto en la niebla vespertina. Las paredes estaban forradas con estanterías de caoba oscura llenas de volúmenes encuadernados en cuero. Un fuego crepitaba en una chimenea de mármol, proyectando un brillo cálido y parpadeante sobre una habitación amueblada con antigüedades que parecían pertenecer a un museo. Era un lugar de inmensa riqueza y gusto impecable, y se sentía como una prisión. Un dolor agudo y punzante en su hombro izquierdo le trajo de golpe el recuerdo de la plaza. La pistola, el niño, la agonía abrasadora. Instintivamente trató de incorporarse. Un jadeo escapó de sus labios mientras el movimiento enviaba una nueva oleada de fuego a través de su brazo. Yo no haría eso si fuera tú. La voz era tranquila y culta, con un ligero acento. Un hombre de unos 50 y tantos años, con ojos amables y cabello plateado, estaba junto a la chimenea. Llevaba una chaqueta de tweed y sostenía un maletín médico que parecía claramente fuera de lugar. ¿Dónde estoy?, preguntó Mina, su voz un graznido seco. Estás en la hacienda Montalvo. Mi nombre es doctor Alejandro Ríos, dijo, acercándose a la cama. Te dispararon. La bala atravesó limpiamente el músculo deltoides, dañó tejido. Hubo mucha hemorragia, pero no hubo hueso roto ni arterias principales afectadas. Tuviste una suerte extraordinaria. ¿Suerte?, croó ella, una risa humorística atrapándose en su garganta. Considerando todo, sí, dijo el doctor suavemente. He limpiado y suturado la herida. Te quedará una cicatriz desagradable y la recuperación será dolorosa, pero recuperarás el uso completo de tu brazo. He administrado un fuerte analgésico y un sedante. Necesitas descansar. La Hacienda Montalvo. Dante Montalvo, el hombre de la plaza. No la había llevado a un hospital. La comprensión le envió un escalofrío por la espalda que nada tenía que ver con su herida. Un hospital habría significado informes policiales, preguntas, un rastro de papel. Personas como Dante Montalvo no dejaban rastros de papel. Como si fuera una señal, la pesada puerta de roble se abrió y el propio Dante entró. Se había cambiado su traje manchado de sangre por un sencillo suéter de cachemira negro y pantalones oscuros. La vestimenta informal no hizo nada para suavizar su presencia intimidante. Si acaso, lo hacía parecer más peligroso, menos un hombre de negocios y más el depredador que era. Sus ojos color de tormenta se posaron en ella, y el aire de la habitación se volvió denso. «Doctor Ríos, un momento», dijo Dante, su voz un profundo murmullo. Era una orden, no una petición. El doctor asintió. «Descanse, señorita Rincón. Eso es lo más importante». Guardó su maleta y se fue, cerrando la puerta suavemente tras él, dejando a Mina a solas con el amo de la casa. Dante se movió hasta el pie de la cama, con las manos entrelazadas a la espalda. La estudió con una intensidad inquietante, su mirada recorriendo su rostro pálido, el suero intravenoso en su brazo, el grueso vendaje en su hombro. «¿Cómo te sientes?», preguntó. La pregunta fue cortante, formal, como si me hubieran disparado. Respondió ella, su voz más fuerte ahora, teñida de desafío. Un destello de algo, sorpresa, respeto, cruzó sus rasgos. Una evaluación justa. Permaneció en silencio durante un largo momento. Los únicos sonidos el crepitar del fuego y el latido frenético del propio corazón de Mina. Se negó a apartar la mirada, encontrando la suya de frente. Había huido de hombres como él toda su vida, hombres cuyo poder era un arma. No le mostraría miedo. «Necesito mi bolso, mi teléfono», dijo, su voz firme. «Necesito llamar a mi casero, a mi trabajo. Necesito ir a casa». «No», dijo él simplemente. La palabra fue plana, absoluta. Era un muro de piedra. «¿Qué quieres decir con no?», exigió Mina, luchando por incorporarse de nuevo, ignorando la aguda protesta de su hombro. «No puedes retenerme aquí». «Puedo y lo haré», afirmó,
su voz bajando a un nivel peligrosamente silencioso. Se acercó al costado de la cama, obligándola a estirar el cuello para mirarlo. Permítame ser perfectamente claro, señorita Rincón. Los hombres que hicieron esto no te apuntaban a ti. Apuntaban a mi hijo. Al intervenir, no solo salvaste su vida, te convertiste en testigo. Más que eso, te convertiste en un objetivo. Para ellos, ahora estás asociada conmigo. Dejar esta hacienda no es una opción. Sería una sentencia de muerte. La sangre drenó de su rostro. Tenía razón. En un acto imprudente y desinteresado, se había pintado un blanco en la espalda. Había salido de las sombras y se había adentrado en el punto de mira de una guerra de la mafia. «Esta es mi casa ahora», susurró, las palabras con sabor a ceniza. «Este es tu santuario», corrigió él, su tono suavizándose casi imperceptiblemente. «Tendrás todo lo que necesites. La mejor atención médica, cualquier comida, cualquier libro, cualquier película que desees. Estarás protegida. Esto no es una prisión, Mina. Es el lugar más seguro del mundo para ti ahora mismo». Pero era una jaula, por muy dorada que fuera. La había llamado por su nombre, una intimidad casual que se sentía más amenazante que su ira. Estaba tomando el control de su vida, enmarcándolo como una necesidad para su propia supervivencia. «Mi vida, mi apartamento, mi trabajo, todo será atendido». Desestimó sus preocupaciones con un gesto de la mano. «Considérate en un largo y bien compensado sabático. Mi gente ya está trasladando discretamente tus pertenencias esenciales aquí». Era una fuerza de la naturaleza, reorganizando toda su existencia con la facilidad de un dios moviendo piezas en un tablero de ajedrez. Ya no era Mina Rincón, restauradora de arte. Era una posesión de Dante Montalvo, una deuda que él estaba decidido a proteger. Un pequeño sonido en la puerta los hizo girar a ambos. Leo estaba allí, en pijama, agarrando un lobo de peluche. Parecía pequeño y perdido en el gran pasillo. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban fijos en Mina. «¿Está bien, papá?», preguntó, su voz un diminuto susurro. Todo el comportamiento de Dante cambió. El borde peligroso se suavizó. Las duras líneas de su rostro se relajaron al mirar a su hijo. Fue a la puerta y se arrodilló, abriendo los brazos. Leo corrió hacia ellos, escondiendo su rostro en el hombro de su padre. «Ella va a estar bien, Leo», murmuró Dante, su voz gruesa con una emoción que Mina no podía nombrar. «Es muy valiente. Se va a quedar con nosotros un tiempo para asegurarse de que esté a salvo». Leo miró a Mina por encima del hombro de su padre, con los ojos muy abiertos. «Gracias por salvarme», dijo. Las palabras simples y honestas del niño hicieron lo que las amenazas y las declaraciones de Dante no pudieron. Atravesaron el miedo y la ira de Mina, tocando algo profundo dentro de ella. Había salvado a este pequeño e inocente niño. Cualquiera que fuera el costo, no podía arrepentirse. Dante se puso de pie, sosteniendo la mano de Leo. «Descansa, Mina», dijo, su mirada encontrándose con la suya por encima de la cabeza de su hijo. «Hablaremos más mañana». Mientras cerraba la puerta, dejándola una vez más sola en el opulento silencio, Mina se hundió en las almohadas. Él lo había llamado un santuario, pero ella sabía mejor. Los santuarios ofrecían paz. Este lugar, este hombre, prometía solo una tormenta hermosa y aterradora, y ella estaba atrapada en su ojo. Los días siguientes se desdibujaron en una extraña rutina. El mundo de Mina se redujo a los confines de la hacienda Montalvo. Un extenso complejo de piedra y vidrio, enclavado en hectáreas de bosque privado, asegurado por altos muros y hombres con ojos tan duros como sus armas enfundadas. Era, como Dante había prometido, una jaula dorada. Tenía acceso a una impresionante biblioteca, un gimnasio de última generación que aún no podía usar, y un cine privado. Las comidas preparadas por un chef personal eran exquisitas. Sin embargo, cada ventana tenía vidrio reforzado, y en cada puerta que pasaba había un guardia silencioso y vigilante. Dante era un fantasma. Estaba consumido por una furia fría y metódica, buscando a las personas que se habían atrevido a tocar a su hijo. Mina escuchaba su voz a altas horas de la noche,
una corriente baja y amenazante desde su oficina al final del pasillo. Veía a los hombres de rostro sombrío entrar y salir. Su consigliere, Julián, un hombre que parecía más un profesor universitario que un abogado de la mafia, y sus ejecutores, liderados por el corpulento Ricardo. Estaban poniendo la ciudad patas arriba, y los temblores de su búsqueda se sentían en cada rincón del inframundo criminal. Su única compañía constante era Leo. El niño, inicialmente tímido, parecía atraído por ella. Aparecía en su puerta con un libro para leer o un dibujo para admirar. En su inocente presencia, el peso opresor de la hacienda se disipaba. Ella veía al niño detrás del heredero de la mafia, un niño solitario que extrañaba a su madre y anhelaba una dulzura que el mundo de su padre rara vez le ofrecía. «Papá está enojado», dijo Leo una tarde mientras estaban sentados en el jardín, un espacio de belleza imposible que parecía un decorado de película. «No está enojado contigo, cariño», dijo Mina, apartándole suavemente el cabello de la frente. «Está preocupado. Solo quiere mantenerte a salvo». «Siempre está preocupado», suspiró Leo. Un sonido demasiado hastiado para un niño de 5 años. Poco a poco, Mina comenzó a ver las grietas en la fachada de mármol de Dante. Aparecía a última hora de la tarde, después de que Leo se durmiera, para ver cómo estaba. No se quedaba mucho tiempo, sus preguntas siempre cortantes y centradas en su recuperación, pero sus ojos se demoraban, recorriendo la línea de su hombro vendado. Un destello de culpa y algo más suave en sus profundidades tormentosas. Una noche la encontró en la biblioteca, incapaz de dormir, un pesado libro de historia del arte abierto en su regazo. No lo había oído entrar. «Deberías estar descansando», dijo, su voz sobresaltándola. «Tus libros son más interesantes que tu televisión», respondió ella sin levantar la vista. Él se dirigió al carrito de licores de la esquina, sirviendo 2 dedos de lo que parecía un whisky muy caro. No le ofreció uno. «La fisioterapeuta dice que tu rango de movimiento está mejorando». «Así es», confirmó ella. «Pronto estaré lo suficientemente bien como para irme». Era una prueba, y ambos lo sabían. Él dio un sorbo lento a su bebida, sus ojos observándola por encima del borde del vaso. «La amenaza no está neutralizada. No te vas». La finalidad de su tono le provocó una nueva oleada de frustración. «Entonces, ¿soy tu prisionera indefinidamente? Un premio que mantienes encerrado porque sientes que me debes». Su control finalmente se rompió. Cruzó la habitación en 3 largas zancadas, dejando su vaso sobre la mesa junto a ella con un chasquido agudo. Se inclinó, con las manos apoyadas en los brazos de su silla, atrapándola. Su rostro estaba a centímetros del suyo. El olor a whisky y su propio olor limpio y masculino la abrumaban. «No confundas mi gratitud con una simple deuda», gruñó, su voz un gruñido bajo y peligroso. «Cada vez que miro a mi hijo, lo veo reír y respirar gracias a ti. Y cada vez que cierro los ojos, te veo recibiendo la bala que estaba destinada a él. No eres un premio, Mina. Eres lo único en mi maldita vida que no puedo permitirme perder ahora mismo». Su confesión cruda y desprotegida quedó suspendida en el aire entre ellos. La ira en sus ojos luchaba con una desesperada vulnerabilidad. Por primera vez, Mina vio al hombre, no al monstruo. Vio al padre aterrorizado que casi lo había perdido todo. Su propia ira se disipó, reemplazada por una vertiginosa e indeseada atracción. Levantó su mano buena, sus dedos dudando un segundo antes de tocar suavemente su mandíbula. La barba era áspera contra su piel. Él se encogió, pero no se apartó. Cerró los ojos, inclinándose hacia su tacto como un hombre hambriento al que le ofrecen un festín. El momento era frágil, íntimo y absolutamente aterrador. Fue interrumpido por la llegada de Julián, su consigliere, quien carraspeó discretamente en la puerta de la biblioteca. Dante se enderezó al instante, la máscara del fantasma volviendo a su lugar. Miró a Mina un segundo más, con expresión ilegible, antes de volverse hacia su hombre. «¿Qué pasa?», exigió Dante. «Encontramos algo, jefe», dijo Julián, su tono sombrío.
Sostuvo una pequeña bolsa de pruebas transparente. Dentro había un gemelo de camisa ornamentado, con forma de serpiente comiéndose la cola. Uno de nuestros contactos callejeros lo encontró en una alcantarilla cerca de la plaza. Se cayó durante el ataque. Dante tomó la bolsa, sus ojos entrecerrándose. Esto no es la insignia de la familia Petrov. Nunca lo había visto antes. Yo tampoco, asintió Julián, pero hicimos correr el diseño por algunas fuentes. Es personalizado, hecho por un solo joyero, un hombre de la joyería Rivera, muy exclusivo. Solo hace piezas para un puñado de clientes. Dame la lista, ordenó Dante. Ya la tenemos, dijo Julián, con expresión sombría. Le entregó a Dante una sola hoja de papel. Dante escaneó la lista. Su rostro, ya duro, se convirtió en granito. Su cuerpo se puso rígido, una quietud más aterradora que cualquier arrebato. Levantó la vista del papel, sus ojos encontrando los de Mina al otro lado de la habitación. Estaban llenos de una mirada de traición tan profunda y una furia tan fría que ella sintió el aire congelarse en sus pulmones. Le devolvió el papel a Julián sin decir una palabra. «Jefe», lo instó Julián, su voz teñida de confusión y preocupación. «No fue Iván Petrov», dijo Dante, su voz extrañamente tranquila. «El golpe a mi hijo. No fue un trabajo externo». Finalmente apartó la mirada de Mina y miró a su consejero más confiable. «Fue una orden de alguien en esta lista, alguien dentro de mi propia familia». La implicación era horrible. El ataque no había sido un acto de guerra de un rival. Era un golpe palaciego, una traición de alguien en quien confiaba, alguien que había visto crecer a Leo. Y Mina, la mujer con la que ahora estaba inexplicablemente ligado, estaba justo en medio de ello. El descubrimiento del gemelo sumió a la hacienda Montalvo en un nuevo tipo de guerra fría. El enemigo ya no era una fuerza externa a ser cazada en las calles. El traidor estaba dentro de los muros, o al menos dentro del círculo íntimo de confianza de la familia Montalvo. Una paranoia silenciosa y venenosa comenzó a filtrarse en el aire. Cada conversación se mantenía en voz baja. Cada mirada estaba cargada de sospecha. Dante se volvió aún más distante, un espectro de rabia controlada, diseccionando cada lealtad, cada alianza que había forjado. Para Mina, la tensión era sofocante. Veía menos a Dante, pero sentía su presencia con más agudeza. Había duplicado su seguridad y los guardias ahora se vigilaban mutuamente tanto como vigilaban el perímetro. Ella era una extraña, un elemento ajeno en este ecosistema tóxico de desconfianza. Y sin embargo, estaba inextricablemente en su centro. Su curiosidad, sin embargo, superaba su miedo. ¿Quién era realmente Dante Montalvo? ¿Qué había forjado a este hombre que podía comandar tanta lealtad y sin embargo inspirar una traición tan profunda? Las respuestas vinieron de una fuente inesperada, Julián. El consigliere la encontró una tarde lluviosa en el invernadero, un santuario de cristal lleno de orquídeas exóticas. A menudo la buscaba con el pretexto de comprobar su bienestar. Pero Mina sospechaba que también la estaba evaluando, tratando de entender a la mujer que había trastocado el universo de su jefe. «Está destrozando la organización, buscando al traidor», dijo Julián, su voz cansada mientras admiraba una orquídea catleya. «No confía en nadie». «Tiene razones para no hacerlo», respondió Mina, trazando una gota de agua en una gran hoja verde. «Sí», suspiró Julián, «ya aprendió esa lección antes, por las malas». Mina guardó silencio, sintiendo que él quería decir más. «Te preguntas por la madre de Leo, ¿verdad?», preguntó, su mirada astuta. A Mina se le cortó el aliento. Era el único tema completamente prohibido. No había fotos de ella en la casa, ninguna mención de su nombre. Era como si nunca hubiera existido. Sí, supuse que había fallecido. Una sonrisa triste y amarga asomó a los labios de Julián. En cierto modo sí, se llamaba Isabel. Era vibrante, apasionada, parecía un ángel de Botticelli y tenía el corazón de una víbora. Comenzó a caminar lentamente por el pasillo de flores y Mina le siguió el paso. Dante era más joven entonces, más imprudente. Se enamoró por completo de ella.
Pensó que podía tenerlo todo, esta vida y un amor puro e inmaculado dentro de ella. Se equivocó. Isabel amaba el poder, las hoes, el nombre, pero odiaba las reglas, odiaba la jaula, como tú la llamas. Se detuvo y se volvió hacia ella. Se volvió resentida, se sentía atrapada, y hizo lo único que Dante nunca podría perdonar. Lo traicionó, no por otro hombre, sino por poder. Hizo un trato con su mayor rival en ese momento, el jefe del sindicato irlandés, Liam O'Malley. Le dio información a O'Malley, rutas de envío, casas seguras, a cambio de una nueva identidad y una fortuna para empezar una nueva vida. Mina sintió un escalofrío. ¿Qué pasó? Dante se enteró. La noche en que se suponía que iba a ser asesinado en su propia casa, traicionado por su propia esposa, él dio la vuelta a la tortilla. Los hombres de O'Malley cayeron en una trampa. El propio Liam fue ajusticiado. Y Isabel, la voz de Julián bajó. Dante la confrontó. Ella lo confesó todo. Le dijo que nunca lo había amado, que Leo no era más que un ancla que la mantenía atada. Intentó usar al niño como escudo para escapar. El horror se instaló en el estómago de Mina como una piedra. Dios mío. Él le dio una opción, continuó Julián, su voz desprovista de emoción. Desaparecer para siempre, solo con la ropa puesta, y nunca volver a ver a su hijo, o quedarse y enfrentar las consecuencias de traicionar a la familia. Ella aceptó el trato. Se fue esa noche y nunca miró atrás. Al mundo y a su hijo Dante hizo saber que Isabel Montalvo murió en un trágico accidente. Ahora Mina entendía. La necesidad obsesiva de Dante de proteger a Leo no era solo amor. Estaba alimentada por la profunda culpa y el trauma de la traición de su madre. Su desconfianza hacia los extraños, su control, su violenta posesividad sobre aquellos a quienes quería. Todo era un mecanismo de defensa, una armadura forjada en los fuegos de una devastadora desilusión. Y cuando la miraba a ella, otra mujer que había llegado a su vida de la nada, una mujer por la que empezaba a sentir algo, debía estar aterrorizado de que la historia se repitiera. No es un buen hombre, Mina, dijo Julián suavemente, su advertencia clara. Ha hecho cosas monstruosas para proteger lo que es suyo, pero es capaz de una lealtad tan feroz que es una fuerza destructiva. Te salvó de la plaza, pero me temo que no podrá salvarte de sí mismo. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Mina deambuló por la cocina. Encontró a Dante allí, mirando por la gran ventana la oscuridad azotada por la lluvia, la lista de nombres de la joyería Rivera sobre el mostrador a su lado. Parecía exhausto, el peso del mundo sobre sus hombros. Ella se acercó y se paró junto a él, siguiendo su mirada hacia la noche. Durante mucho tiempo permanecieron en silencio. Julián te contó lo de Isabel, afirmó, no una pregunta. Sí, susurró ella. Él finalmente se volvió para mirarla, sus ojos oscuros y llenos de un dolor tan crudo que la hizo doler. Ella fue mi mayor fracaso. La elegí, la traje a esta vida. Confié en ella con mi hijo y ella lo habría visto muerto para conseguir lo que quería. Tú no eres ella, Mina, dijo, su voz áspera por la emoción. Extendió la mano, su mano flotando a centímetros de su rostro como si tuviera miedo de tocarla, de contaminarla. Eres todo lo que ella no fue. Eres desinteresada, eres valiente, y eso es lo que me aterroriza. Le estaba admitiendo su miedo, una vulnerabilidad más íntima que cualquier beso. Tenía miedo de lo que ella le hacía sentir, miedo de la esperanza que ella representaba. Él era el fantasma, un hombre que trataba con la muerte y la oscuridad, y ella era una restauradora de luz y belleza. Sus mundos nunca estuvieron destinados a colisionar. Quizás no tengas que tener miedo, dijo ella suavemente, cerrando la pequeña distancia entre ellos y colocando su mano sobre su corazón. Podía sentir su latido fuerte y constante bajo su palma. Él cubrió su mano con la suya, su agarre firme, desesperado. En mi mundo, murmuró, su mirada cayendo sobre sus labios. El miedo es lo que te mantiene vivo. Pero mientras se inclinaba,
finalmente cerrando la distancia entre ellos, su boca reclamando la suya en un beso que no era suave ni tentativo, sino feroz con desesperación y años de soledad reprimida. Mina supo que el miedo ya no era suficiente para mantenerlos separados. El beso fue un cataclismo. Destrozó la frágil paz entre ellos, reemplazando la tensión tácita con una realidad innegable y peligrosa. Fue un beso de gratitud, de desesperación, de una soledad tan profunda que se sintió como una herida compartida. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, el mundo había cambiado irrevocablemente. La línea entre protector y captor, entre salvador y salvada, se había borrado. En los días siguientes, una frágil intimidad floreció en medio de la paranoia. Dante seguía implacable en su búsqueda del traidor, pero ahora buscaba a Mina al final de sus largos y oscuros días. La encontraba en la biblioteca y hablaban durante horas, no de su mundo, sino del suyo, de arte, de historia, de una vida de pasiones tranquilas que ella había conocido. Era un oyente sorprendentemente atento, su mente aguda, captando conceptos y haciendo preguntas que revelaban una profundidad que ella nunca esperó. A su vez, ella vio la carga que él llevaba, el peso aplastante de sus responsabilidades. Ella estaba empezando a enamorarse del hombre, no del mito, y la realización era tan aterradora como estimulante. La investigación, sin embargo, se estaba acercando. Las discretas averiguaciones de Julián sobre los nombres de la lista del joyero habían reducido los sospechosos a 3 personas dentro del círculo más íntimo de confianza de Dante. Uno de ellos era Marco Ventura. Marco era primo de Dante y su segundo al mando. Era encantador, ambicioso y universalmente querido dentro de la familia. Siempre había sido públicamente leal, permaneciendo al lado de Dante durante más de una década. La idea de que fuera el traidor era casi inconcebible. Había cargado a Leo cuando era un bebé. Le había enseñado a saltar piedras. Para Mina, que lo había conocido un par de veces cuando venía a la hacienda para reuniones, él había sido nada menos que amable y respetuoso. Dante se negaba a creerlo. No es Marco, decía, su voz tensa por la negación. Es de mi sangre. Es mi hermano en todo menos en el nombre. La prueba, sin embargo, se hizo innegable. El equipo de Julián encontró una cuenta secreta en el extranjero, a nombre de Marco, con un reciente depósito de varios millones de pesos mexicanos, rastreado hasta una corporación fantasma propiedad de nada menos que Iván Petrov, el jefe de la Bratva rusa rival. Fue el beso de la serpiente, un pacto con el diablo. Marco los había vendido, coludido con su mayor enemigo para tomar el poder. El ataque a Leo no era solo para hacer que Dante pareciera débil. Si tenía éxito, habría eliminado al heredero de Dante, convirtiendo a Marco en el sucesor lógico. La noche en que Dante recibió la prueba final, una foto borrosa de seguridad de Marco reuniéndose con el lugarteniente de Petrov, una escalofriante quietud se apoderó de él. Era la calma en el ojo de un huracán. No estalló en furia, no rompió nada, simplemente se sentó en su oficina, la evidencia esparcida sobre su escritorio y miró al vacío. Mina lo encontró allí. Entró sin llamar, colocando una mano suave sobre su hombro. Él no levantó la vista. Es él, dijo, su voz hueca. Todos estos años estuvo a mi lado, y era una serpiente esperando para atacar. La traición era una herida más profunda que cualquier bala. Quería matar a mi hijo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, ya sabiendo la respuesta. Finalmente la miró, sus ojos desprovistos de toda calidez. Eran los ojos del fantasma, el ejecutor de la justicia de su familia. Haré lo que se debe hacer. La ley familiar es absoluta. Él ha roto el juramento sagrado. Convocó a Marco a la hacienda al día siguiente con el pretexto de una reunión urgente. Le pidió a Mina que se quedara con Leo en el ala de arriba para mantenerlo distraído. No quiero que escuche esto. Fue todo lo que dijo. El corazón de Mina palpitaba en su pecho al escuchar el coche de Marco en el camino de grava. Jugaba con Leo en su habitación, construyendo una torre de bloques, pero sus oídos se esforzaban por escuchar cualquier sonido de abajo.
En el cavernoso estudio de Dante, la trampa estaba tendida. Ricardo y Esteban estaban como centinelas de piedra junto a la puerta. Julián estaba presente, su rostro una máscara sombría. Marco entró con una sonrisa confiada, dando una palmada a Dante en el hombro. «Dante, ¿qué es tan urgente? ¿Problemas con la autoridad portuaria de nuevo?» El rostro de Dante era ilegible. Se acercó a su escritorio y empujó el expediente que contenía los extractos bancarios y la fotografía sobre la caoba pulida. «Explica esto, Marco». La sonrisa de Marco flaqueó al ver el contenido. El color drenó de su rostro. Levantó la vista, sus ojos muy abiertos por el pánico, buscando entre Dante y los guardias. El encanto se evaporó, revelando al vil traidor debajo. «Dante, no es lo que parece», balbuceó. «Petrov me obligó». «¿Te obligó?» La voz de Dante era peligrosamente suave. «¿Te obligó a ordenar la muerte de mi hijo de 5 años? ¿Te obligó a ponerle precio a la cabeza de tu propia sangre?» «Te estabas ablandando, Dante». El miedo de Marco dio paso a un resentimiento burlón. «Desde que esa mujer apareció en escena, te has distraído. Estás perdiendo tu ventaja. Hice lo que era necesario para el futuro de esta familia». «Tú no eres el futuro de esta familia», dijo Dante, su voz bajando a un susurro mortal. Levantó el gemelo de serpiente de su escritorio, dejándolo caer sobre el expediente. «Eres su cáncer, y sabes cómo tratamos el cáncer». Marco se abalanzó, un intento desesperado y salvaje de alcanzar a Dante, pero Ricardo y Esteban lo interceptaron sin esfuerzo, empujándolo de nuevo a una silla. «No me matarás, Dante, no puedes, soy familia», suplicó Marco. La última de su bravuconería se había ido. Dante rodeó el escritorio hasta que estuvo de pie sobre su primo. La expresión de su rostro era de profunda tristeza y resolución implacable. «Dejaste de ser mi familia en el momento en que pusiste en el punto de mira a mi hijo», dijo, su voz quebrándose bajo el peso de su juicio. Hizo un ligero, casi imperceptible, asentimiento a Ricardo. Arriba, Mina escuchó un solo sonido ahogado como el de un libro pesado cayendo al suelo. Leo ni siquiera levantó la vista de sus bloques, pero Mina supo. Cerró los ojos, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Se había enamorado de Dante Montalvo, pero supo en ese momento de brutal y necesaria justicia que también le había entregado su corazón a un asesino. La belleza de su conexión estaría para siempre entrelazada con la oscuridad de su mundo. El silencio que siguió a la ejecución de Marco fue más pesado que cualquier sonido. La casa se sentía purificada y profanada a la vez. La amenaza inmediata había desaparecido. El traidor purgado, pero las cicatrices de la traición eran profundas. Se negoció una tregua, frágil y nacida del mutuo agotamiento, con Iván Petrov, quien estaba más que feliz de ver a su conspirador eliminado sin una costosa guerra. Por primera vez en semanas, la hacienda Montalvo no estaba en pie de guerra. Una apariencia de paz se posó sobre los cuidados jardines y los pasillos silenciosos, pero era una paz perseguida por fantasmas. Dante se volcó en reforzar su organización, reparando las alianzas que Marco había fracturado y restableciendo su autoridad con escalofriante eficiencia. Pero cuando estaba con Mina y Leo, era diferente. Los bordes duros se suavizaban. Se unía a ellos en el jardín, con la chaqueta del traje a un lado, y permitía que Leo lo arrastrara a un juego de escondite. Observaba a Mina mientras le leía a su hijo, con una expresión de tranquila maravilla en su rostro, como si no pudiera creer que ella fuera real. Sus noches eran suyas. En la privacidad de la biblioteca o de su dormitorio, las paredes se derrumbaban por completo. Le hablaba de las cargas de su apellido, de la soledad de la corona que llevaba. Nunca hablaba de la violencia, pero ella la veía en las sombras bajo sus ojos, en la forma en que a veces se encogía de su tacto, como si fuera indigno de su dulzura. Ella, a su vez, le contó el pasado del que había huido. Un padre con adicción al juego, que la había vendido a hombres peligrosos para cubrir sus deudas. Le explicó sus años viviendo en las sombras, de hacerse invisible para sobrevivir. Eran 2 almas dañadas que habían encontrado un extraño consuelo
reflejado el uno en el otro. Una tarde, un mes después del ataque, él se acercó a ella mientras estaba en el balcón de su habitación, observando cómo la puesta de sol pintaba el cielo con tonos naranjas y violetas. «Se acabó», dijo, su voz un murmullo bajo a su lado. «La amenaza ha desaparecido. Ahora estás a salvo». El corazón de Mina se encogió. Sabía lo que venía. Su tiempo en la jaula dorada había terminado. «Mi gente ha preparado una nueva vida para ti si la quieres», continuó, su mirada fija en el horizonte. «Un nuevo nombre, un apartamento en cualquier ciudad del mundo que elijas, una cuenta bancaria con suficiente dinero para asegurarte de que nunca más tengas que trabajar. Puedes volver a tu arte, a tu vida tranquila. Serás completamente libre. Nadie te conectará jamás conmigo». Era el regalo definitivo, el pago definitivo de su deuda. Le estaba ofreciendo lo único que ella había anhelado durante años, una pizarra verdaderamente limpia, una vida libre de miedo. Pero la idea de ello se sentía como una amputación, una vida sin la risa de Leo, una vida sin el peso feroz y protector de la mirada de Dante. Ya no era la libertad que creía querer. «¿Es eso lo que quieres, Dante?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «¿Que me vaya?». Finalmente se volvió para mirarla, sus ojos color de tormenta turbulentos de emoción. «Lo que yo quiera es irrelevante. Querer cosas es una debilidad en mi mundo. Hace que la gente muera. Yo traje esta violencia a tu vida. Lo correcto, lo único honorable que hacer es dejarte ir». «No me estás dando opción», lo desafió acercándose a él. «Solo estás tomando la decisión por mí, de la misma manera que decidiste retenerme aquí». «Estoy tratando de salvarte, Mina», dijo, su voz áspera y tensa. «¿No entiendes lo que es esta vida? Es una guerra constante. Siempre habrá otro Marco, otro Petrov. Leo nació en ella, no tiene elección. Yo no tengo elección. Pero tú sí. Te estoy dando una salida. Tómala». Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y desafiantes. «Hablas de elección, pero nunca la has tenido. Y huí de mi pasado durante tanto tiempo que olvidé cómo elegir cualquier cosa que no fuera esconderme. Pero aquí contigo me siento vista, me siento valiente. Quizás mi elección no sea una ciudad o una cuenta bancaria. Quizás mi elección sea una persona». Ella levantó la mano y le acarició la cara, su pulgar acariciando su mejilla. «No soy Isabel, no me romperé, y no le tengo miedo a la oscuridad. Ya he vivido en ella, simplemente ya no quiero estar sola en ella». Su formidable control finalmente se hizo añicos. Él la atrajo hacia sí, sus brazos la rodearon en un abrazo desesperado y aplastante. Escondió su rostro en su cabello, su cuerpo temblaba. «Te amo, Mina». Se atragantó, las palabras arrancadas de lo más profundo y guardado de su alma. «Dios me ayude. Te amo». «Yo también te amo», gritó ella, aferrándose a él. No era un final de cuento de hadas. No había promesa de una vida simple y feliz. Su mundo siempre sería de vigilancia y peligro. Las sombras siempre estarían allí esperando. Pero en ese momento, en ese balcón, tomaron su decisión. Ella eligió quedarse, no como una prisionera protegida o una deuda a saldar, sino como una compañera, su reina, una restauradora de arte que ahora ayudaría a restaurar el corazón de un rey roto. Él no renunciaría a su imperio, y ella no se lo pediría, pero juntos construirían un santuario dentro de la tormenta, una fortaleza de amor y lealtad para ellos y para su hijo. Él una vez se había arrodillado ante ella en una plaza pública como un hombre roto. Ahora se erguía ante ella como un hombre completo, listo para enfrentar cualquier oscuridad que se les presentara, mientras ella estuviera a su lado. Desde una plaza empapada de sangre hasta la jaula dorada de una mansión de la mafia, el viaje de Mina y Dante nunca fue solo sobre una deuda. Se trataba de un rey que aprendía a arrodillarse y de un alma tranquila que encontraba el coraje para rugir. Es una historia sobre cómo las traiciones más profundas pueden venir de aquellos a quienes llamamos familia y cómo los actos de amor más profundos pueden florecer en los mundos más peligrosos. El suyo es un amor forjado en el fuego de los disparos y sellado en el sacrificio.
Un poderoso recordatorio de que incluso en las vidas más oscuras, un solo acto de valentía puede dejar entrar la luz más brillante.